Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos. Retomamos al programa del día de hoy luego de ese comienzo musical y vamos a ir de inmediato a saludar a quienes nos acompañan en conexión. El día de hoy está con nosotros Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata, presidente además del directorio de la Fundación Socialdemócrata. ¿Cómo está, Juan Eduardo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días, gracias por el enlace. No, gracias a ti por estar acá con nosotros, lo mismo que a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública. También bienvenido, Esteban, gracias por acompañarnos en esta conexión. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, vamos de inmediato a convocarles a conversar, a dialogar en torno a los temas que hemos propuesto y vamos a empezar particularmente con temas vinculados a migración. Esto a propósito de los planteamientos que se han hecho por parte de las autoridades en torno a lo que es esta regularización acotada de migrantes. En ese sentido, dentro de las posiciones que se han estado asumiendo y particularmente lo que ha estado señalando el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aquí cuando se está hablando de regularización acotada, no es un perdonazo, ha dicho, es la única forma de proveerle tranquilidad a los chilenos y a las chilenas de que sus vecinos están sometidos a las reglas del sistema institucional chileno. De los 180.000 extranjeros que están empadronados, ha señalado, no todos tendrán acceso a esta medida. Es parte de la lectura que se hace en torno a este tema. Sin ir más lejos, estuvo en una actividad en Estación Central el subsecretario y ahí dio cuenta que efectivamente tenemos estos 180.000 migrantes incluidos que no todos serán regularizados, ya que por ejemplo 200 de ellos tenían antecedentes penales, son algunos de los datos. Destacó que un 77% de los sujetos ingresó al país de manera irregular entre 2018 y 2022. Y quería también revisar algunas cosas que están en prensa el día de hoy, particularmente el Mercurio da cuenta también de una bajada que hace el subsecretario respecto a elementos que tienen que ver con seguridad y economía, que son las razones del gobierno para justificar el plan para regularizar a migrantes empadronados. Esto a propósito de una exposición en la Comisión de Gobierno de la Cámara. El Ejecutivo expuso que entre 2017 y 2023 las personas migrantes aportaron en promedio casi un punto porcentual anual, 0,8 al crecimiento del PIB chileno. Se parte también de los antecedentes que se entregaron al alero de esta sesión, en la cual también estuvo el jefe de migraciones, Luis Eduardo Taller. Ahí se ponen entonces sobre la mesa varios factores a la hora de ir pensando en esta figura de regularización acotada, que quiero empezar a conversarla con ustedes, porque también ha habido toda una discusión respecto a los caminos que se deberían seguir al respecto, más allá de lo que es la regularización. No han sido pocas las voces que han hablado de un tema de expulsiones, por ejemplo, trayendo a colación lo que ha estado haciendo en Perú. Yo quería tomar también una de las opiniones que surgen en la segunda del día de ayer con el ex jefe de migración de uno de los gobiernos de la presidenta Bachelet, Rodrigo Sandoval, que de hecho estuvo en el programa que nos antecede ahí conversando, y ahí traía a colación también este mismo dato que sale en la segunda. Solo en expulsar a los 182.000 migrantes, dice, con un vuelo por mes nos demoraríamos 257 años. Un dato no menor a la hora de ir viendo también cuáles son las alternativas que desde una perspectiva institucional se está abordando entonces respecto a lo que es esta presencia irregular de migrantes en nuestro país. Empiezo a conversar con ustedes, les dejo de inmediato la palabra para empezar a conversar. Juan Eduardo, parto contigo. Bueno, la verdad que el tema de migración es un tema candente, atingente y que lo vemos en la cotidianidad. El punto es que tenemos que ponernos de acuerdo cuál va a ser la política migratoria de nuestro país. Yo creo que efectivamente dar señales difusas en uno y en otro lado no ayuda a construir un relato de un hecho concreto que lo tenemos aquí, está aquí presente y latente. Por ejemplo, haber anunciado este enrolamiento atrás y el ex subsecretario de la época señalando de que nunca esto no conducía a una regularización y meses después conduce a una regularización, da señales difusas. Y desde esa perspectiva tenemos que ser prácticos y pragmáticos. Los migrantes están acá y no se van a ir del país. Y de esa perspectiva tenemos dos miradas. Una, la mirada económica, es que mejor lo tengamos regularizado para que ellos puedan aportar en términos de contribuciones, impuestos, etcétera, al desarrollo del país, que puedan tener contratos laborales, etcétera,
para que en definitiva, para el que nos está escuchando, que es quizás anti-inmigración, diga, ¿sabes qué? Ahora nosotros le estamos pagando gratis la atención de salud si un migrante irregular va a una posta de urgencia, etcétera. Con este nuevo escenario, él estaría aportando para que su atención con sus impuestos pueda también ser amortizada. La otra perspectiva tiene que ver con la dinámica de la seguridad. Uno interpreta que quien se va a enrolar de manera independiente, libre, obviamente Voluntario. no tiene temas, no tiene prontuario, no tiene una actividad delictual, etcétera, y por tanto es una persona que quiere trabajar, quiere insertarse en la sociedad y quiere aportar. Y por tanto yo creo que lo que necesitamos y hace falta es un gran acuerdo país de cuál va a ser la definición de esto, porque ahora hemos visto chabacanadas como por ejemplo que los autos que crucen la frontera tienen que explotarse, no sé si lo escucharon el día de ayer por parte de un parlamentario, chabacanadas que no conducen a nada si no se da una discusión seria. Y aquí quiero ser bien autocrítico del gobierno con respecto a que creo yo que es el momento que se ponga firme en señalar una mirada clara frente al derrotero de cómo se va a actuar con respecto a la migración. En Europa este tema de las regularizaciones es algo habitual. Me tocó vivir en España y efectivamente cada 4, 5, 8 años se realizan este tipo de regularizaciones porque se interpreta que tener esta población flotante, no aportando a la economía, pero generando un gasto a la economía nacional es una contradicción y por tanto hay que hacerlo de adecuada manera. Pero lo que sí yo echo de menos es que esta lógica del empadronamiento, después regularización, lo que pasó, el bochorno, lo que pasó ayer en el barrio Meix, en el estadio Víctor Jara, da cuenta de que no hay una línea clara de cómo abordar esto y por qué. Y lo digo bien abiertamente, porque las dos almas del oficialismo están en constante disputa. Uno que tiene una mirada de derechos humanos, desde luego, una mirada aperturista, pero un poco más dura, que quiere generar alguna cortapisa que la regularización no signifique que aquí el laissez-faire y todos los que se van a ir después de la asunción de Trump de Estados Unidos terminen llegando a Chile porque dicen, bueno, Chile es el que tiene las mejores condiciones económicas de Latinoamérica y por tanto allá vamos a ir y no nos ponen tanto problema. Yo creo que hay que generar una estructura y una estrategia de regularizar, es cierto, pero también una estrategia de que esta regularización no significa que el que puede entrar tiene todo garantizado, porque eso en definitiva nos va a hacer explotar el sistema. Esteban, entremos también en esa mirada o particularmente esa imagen difusa que nos daba cuenta ahí Juan Eduardo de lo que han sido efectivamente los planteamientos que se hacen desde el Ejecutivo a la hora de pensar en los temas vinculados a regularización y particularmente las formas en las cuales se va a estar llevando adelante aquello. Me gustaría también saber cuál es tu opinión respecto a cómo se ha estado tomando el tema actualmente, las posiciones que ha estado estableciendo también Luis Cordero, tanto en actividades de la subsecretaría como también en estas instancias de carácter parlamentario y además lo que también nos señalaba Juan Eduardo, algunas visiones bastante extremistas respecto a cómo ir enfrentando los temas de migración que de verdad no le aportan mucho a tratar de buscar una solución institucional. Ahí te dejo la palabra. Sí, a ver, yo creo que en un debate tan complicado y delicado como el de la el gobierno debería intentar tener una línea de comunicación, digamos, un relato un tanto más ordenado, porque allá, digamos, de la situación migratoria de las personas, estamos hablando de personas, y cuando el gobierno da señales erráticas, cuando no sabemos si lo que está haciendo es primero un empadronamiento, una regularización, había personas que llegaron el domingo a las 7 de la mañana a hacer fila para participar de este proceso, por lo tanto también se está jugando con sueños, expectativas. Yo aquí no me cabe duda que muchas de las personas que están en este proceso, que en ciertas situaciones de irregularidad, quieren aportar y por lo tanto quieren regularizar y ordenar su situación para poder trabajar correctamente en Chile. Pero cuando tenemos este problema de comunicación en que al final también el subsecretario termina culpando a la oposición o a ciertos líderes de opinión, como dijo él, ¿no?, de que están supuestamente confundiendo, cuando el que confunde principalmente es él, digamos, estamos en un problema. Entonces eso como primera cosa. Como segunda cosa, también que en este tipo de procesos, como bien dice Juan Eduardo, es normal. Evidentemente en países que reciben mucha migración, como son todas la cuenca mediterránea, España, Francia, Italia, de alguna manera tú también tienes que hacer el ejercicio cada cierto tiempo de enterarte, digamos,
cuántas personas tiene en el país, cuántas personas están en situación de irregularidad. Y en general también para saber dónde viven, y bueno, una serie de cuestiones estadísticas que también nos permiten forma. Pero cuando aparte este proceso se da en el marco que se está discutiendo, ¿no? Una ley de migraciones con sanciones mucho más duras, donde de alguna manera también estamos quizás intentando cambiar la mirada que tiene el Estado de cómo enfrentar este problema, también es complejo. Digamos, no aporta, digamos, también a facilitar las conversaciones entre las distintas visiones, ¿no? Por un lado, claro, se da la sensación, yo no sería tan radical, pero se da la sensación de que hay un perdonazo a ciertas personas que están en situación de irregularidad, y por lo tanto aquellas posiciones más duras también piensan, oye, acá están dándole un perdonazo a unas personas que eventualmente sean sancionadas bajo la nueva normativa, ¿cierto? Y siendo expulsadas. Y tercero, me parece también clarificar la hoja de ruta, también porque en este caso, digamos, cuando en nuestro país ha crecido la sensación de que estamos siendo invadidos, de que de alguna forma hay muchos migrantes en situación irregular, también, claro, dar expectativas de que aquí de un día para otro vamos a expulsarlos a todos, también me parece que no aporta, digamos, al debate democrático y aumenta quizás esta sensación de alguna manera de insatisfacción con el funcionamiento del Estado, con, digamos, también ciertas sensaciones de xenofobia que han ido apareciendo en el país en los últimos años, por lo tanto eso es bastante preocupante. Y por lo tanto, y con esto termino, ¿no? El ejercicio de comunicar esto correctamente, de alinearse, al menos desde el oficialismo, e intentar sumar a la oposición, me parece sumamente importante. Y situaciones como las que pasaron en el estado de Víctor Jara, ¿no? Sucedieron, ¿cierto? Las fakes no aportan, no ayudan a que esto, de alguna manera, este debate se lleve adelante, porque tenemos que tenerlo. Acá no estamos hablando de una situación aislada, una cuestión que alguien está levantando. Es un problema real, es un problema del cual tenemos que hacernos cargo, pero para ello hay que también intentar darlo de forma correcta, de forma menos equívoca, ¿no? Con una hoja de ruta clara de hacia dónde vamos en materia migratoria. Sí, las hojas de ruta claras, el tema de las estridencias también, los elementos medio xenofóbicos que surgen en ciertos debates, también ir dejándolos de lado, porque me da la impresión de que cuando un representante de la política utiliza este tipo de discursos, obviamente vas usando algunos sentimientos de un sector de la población que no queremos a la hora de tratar de llevar adelante una política pública o tratar de generar una política pública. Y lamentablemente, ahí Juan Eduardo, por las dinámicas que se han estado dando también en el quehacer parlamentario, esto pareciera que está siendo demasiado normalizado de repente a la hora de discutir ciertos temas. Hay que tomárselo en serio. O sea, efectivamente, porque estamos a puerta de la negociación parlamentaria, de los cupos, de lo que se viene el próximo año, y las frases para la galería ya nos hemos acostumbrado lamentablemente por parte de nuestra clase política, pero también seamos autocríticos, porque hay un oficialismo, hay un gobierno que no pone la hoja de ruta clara. También, mira, si yo soy cercano al oficialismo, pero tenemos que ser autocríticos, si no, ¿de qué manera vamos a avanzar? Si tú dices, no, es solo un enrolamiento y nunca va a ser una regularización, y a los meses estás anunciando una regularización, ¿qué señal estás dando? Si si por un lado generas la discusión del norte, de la frontera, y no entregas competencias mayores para controlar la frontera, y estás en un continuo, un día digo algo, otro digo morijero, otro digo una frase para la galería para endurecer, pero en lo concreto la ciudadanía ve que no hay un tema resuelto. Y yo creo que los gobiernos están para gobernar, y los gobiernos con cierta mirada tienen que poner su mirada sobre el tapete. Yo comparto la mirada de Rodrigo, mi colega, con respecto a que aquí hay seres humanos detrás, y hay que sumar 2 más 2 son 4. Cuando alguien se va a enrolar es alguien que quiere aportar, que no va a delinquir, que quiere buscar un contrato de trabajo. Y si lo vemos de una perspectiva economicista que también salió sobre la palestra, claro, es alguien que va a aportar al desarrollo de la economía, porque yo creo que el debate hay que transformarlo también en código ciudadano, decirle a quien nos está escuchando que el migrante no regular que tiene un accidente ahora, yo con mis impuestos le voy a pagar todo su tratamiento. Es un ser humano, hay que atenderlo. Pero si él estuviera regularizado y la comunidad estuviera regularizada, aporta impuestos para gastos de este tipo, el tema del colegio, etcétera. O sea,
yo creo que quizás es muy, muy liviano, me disculpen lo que acabo de señalar, pero también hay que transformar en código ciudadano la importancia en algunos aspectos de regularizar a quienes quieren entrar al sistema. Y desde esa perspectiva hay que tener dos líneas de entrada. Una, la regularización de cómo se ingresa al sistema, pero también la regularización de que esto no es un pasadizo Chile y que todo el mundo puede entrar así como así, sino que poner ciertas cortapisas. Y yo creo que el gobierno, desde mi perspectiva, ha sido difuso en esta línea y tiene que construir a la brevedad un relato tanto de cómo se regulariza y cómo se impide que esto sea un pasadizo, porque ojo, se viene la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, ya hizo los anuncios que hizo y por tanto esa gente que se va a ir de Estados Unidos se va a ir a otro lugar, se va a desplazar. Y en ese sentido yo creo que es el momento de generar las condiciones normativas para que no exista la sensación de que aquí es como la polar, llegar y llevar, y me regularizo porque el gobierno dice no te enrolo, pero después te regularizo igual, así que esperemos 2, 3 años si la cosa va por esa línea. Yo creo que un país serio y como se resolvieron los temas en décadas pasadas, y tampoco hay que inventar la rueda, hay que ver legislación comparada, y efectivamente lo que hicieron fue regularizar, pero también generar ciertas condiciones y ciertas trabas en términos de que esto no sea un pasadizo. Ahí, Esteban, queda también de manifiesto algo que hemos conversado en más de una oportunidad por diferentes temas y que tiene que ver con lo que decía también Juan Eduardo, esta frase para la galería, esto particularmente estas opiniones un poco estridentes que generalmente provocan en cierto electorado cierta simpatía. Y aquí nos encontramos obviamente con la necesidad de ir engrandeciendo un poco más la discusión, el debate, pero además, tal como lo decías tú en una primera intervención, también lo iba subrayando Juan Eduardo, con líneas claras, con hojas de ruta, para poder ir ordenando esta conversación. Y además, insisto en el tema de un poquito legislar con algo más de grandeza. Un problema que hemos tenido en diferentes proyectos de ley durante este tiempo. Claro, sí, esto es uno de los problemas que se provocan cuando uno de alguna manera legisla al calor de o sea, digamos, cuando el tema está muy álgido, ¿no? Si tú eres lo suficientemente inteligente para prevenir, probablemente la legislación se podría dar en un ambiente un poco más calmo, ¿no? Tenemos un problema que tiene que ver también con crecimiento económico, ¿no? Las economías de alguna manera son mucho más pujantes, más espacio también para que las personas, los nacionales, digamos en este caso los chilenos, estén ganando mejor, los salarios sean mejores, hay mejores condiciones de vida. El tema de la migración deja de ser un tanto tema. El problema está cuando las economías se estancan se estancan y no crecen, y los propios chilenos, por lo tanto, dejan de tener trabajo. Porque ¿qué pasa en ese momento? Que se tiende a culpar muchas veces a que hay más migrantes que por lo tanto ciertos trabajos, muchas veces, la gran mayoría de ellos, para personas menos calificadas, justamente algunas son los que se disputan, y las personas al final del día, personas con menos recursos, empiezan a generar esta sensación de que están perjudicando. En el caso, por ejemplo, español, uno lo ve muy claramente, en el año 2004, previo a la crisis subprime, donde era un país que efectiva mucho, que de alguna manera que se generaba una gran riqueza, no era tanto tema, y si uno mira las encuestas, la migración no era uno de los principales problemas. A diferencia cuando una economía está un poco más estancada y el aumento de migración ha crecido en los últimos años. Por lo tanto, ahí ese es un primer tema. Otro elemento importante que no se, en este tema no se puede dejar de lado, que Juan Eduardo lo ha comentado a propósito de lo de Donald Trump, pero también hay que tocar el tema respecto de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos, porque Chile puede tomar las medidas concretas que estime conveniente, por ciertos aspectos, mejorarlo, un poco lo que uno esperaría de la discusión parlamentaria, y dar otras herramientas quizás que no se han intentado en el debate, ¿cierto?, respecto a nuestras policías, respecto de las Fuerzas Armadas en materia fronteriza, etcétera. Pero claro, si uno no cuenta con la colaboración específicamente del gobierno peruano, o sea, del Estado peruano más bien, del Estado boliviano, y también, sin descontarlo, ¿cierto?, Argentina, se hace muy difícil. Además tenemos un problema, ¿cierto?, geográfico, que somos de alguna manera el fin del continente, por lo tanto, ¿a dónde pasan, digamos? Si uno dijera la ruta que hacían los venezolanos, claro, pasaban a Colombia, Ecuador, bajaban por Perú y llegaban a Chile, bueno, y después de Chile, ¿qué? Entonces también ahí tenemos un conflicto que ya es último y irreparable, pero respecto a la relación diplomática uno tiene que fortalecer esos vínculos, porque también
países con un desarrollo económico más próspero que Chile, como el caso boliviano, ¿no? Es muy dado a pensar que probablemente sea un lugar de paso y no un lugar de recepción definitiva de migrantes como estamos siendo nosotros. Entonces ahí también esa falta de coordinación también que podríamos calificar de histórica con nuestros vecinos, o sea, en general en Latinoamérica hemos tenido una falta de coordinación política, también genera un problema porque, claro, no contamos con herramientas, si se quiere, transnacionales para ordenar la migración. O sea, que no se trata de prohibirla, sino que ordenarla y recibirla de forma que no genere distorsiones, no genere sentimientos xenofóbicos y que las personas que lleguen aporten a la economía. Porque además es muy importante considerar que somos un país pequeño, con poca población, por lo tanto no es que podamos de alguna manera darnos el lujo de tener aún menos gente, sino que esta gente, ¿cierto?, esté regularizada, sepamos quiénes son, conozcamos que tienen antecedentes a aportar, y para eso la coordinación también transnacional me parece fundamental, y ahí uno ve un espacio que o no se está haciendo nada, o simplemente están de alguna manera primando nuestra, digamos, lamentable falta de buenas relaciones diplomáticas históricas en esta materia en particular. Ahí, Juan Eduardo, un tema no menor, además de lo que ya hemos estado debatiendo, ahí tú ponías también las posibilidades de tener una mayor cantidad también de migrantes que lleguen particularmente desde el norte, desde los Estados Unidos, pero va además este factor de la relación con nuestros países vecinos y efectivamente cómo se va generando un trabajo mancomunado en ese ámbito. Algo que ha sido complicado, particularmente en el caso con Bolivia, que ha sido relevado en más de una oportunidad, y además donde se echa de menos tener instancias de carácter continental fuertes para poder ir generando estrategias en conjunto. Ahí donde se echa de menos una UNASUR, por ejemplo, u otra instancia donde efectivamente se puedan ir aunando esfuerzos. Pero en lo que tiene que ver, y ahí tomo también el punto de Esteban, las características que ha asumido el país a la hora de ir generando estos lazos con los países vecinos, también para muchos ha dejado un poquito, deja algo que esperar todavía, sacar adelante estas relaciones y que sean un poco más fluidas. No sé cómo lo ves tú. O sea, a ver, en diplomacia, la verdad que quizás yo estoy un poco desfasado de época, porque quienes están haciendo la diplomacia ahora o lideran nuestros países más bien hacen una diplomacia de Instagram, de Twitter o de TikTok, y no la diplomacia clásica que es la no visible, que es la que más impacta. Y por tanto tenemos frases grandilocuentes de aquí, de allá. Estoy diciendo de moro y cristiano, de todos lados, que sabemos que no conducen literalmente a nada. Lo que sí vuelvo a resaltar que lo que va a ocurrir a mediados del próximo mes, en enero, va a remecer la política migratoria y hay que prepararse frente a eso. Si lo vemos de una perspectiva positiva y se logra llegar a un acuerdo a raíz de la presión con todo lo que significa de Estados Unidos frente a Venezuela, a lo mejor puede haber una oportunidad. Y desde esa perspectiva tienen que prepararse canales diplomáticos que vayan en esa línea. Cuando uno conversa con gente de Venezuela, de verdad, más del 40%, y quizás me quedo corto, si mejoran las condiciones en Venezuela, muchos de ellos regresarían. Ojo con eso. Y desde esa perspectiva hay que ir avanzando en la construcción de los canales necesarios para llegar a ese escenario. Y desde esa lógica, yo que soy un optimista por naturaleza, creo que a partir de mediados de enero se va a reconfigurar un escenario en términos de cómo Venezuela mira a la región, porque no solo nos tiene las puertas cerradas a nosotros, tiene las puertas cerradas a todos los países de la región, independiente que sean de derecha, de izquierda, etcétera. Hay un tema distinto. Y yo creo que si la comunidad internacional, más allá de esta perorata de las frases grandilocuentes, donde, ojo, Chile también es parte, no nos perdamos con estas frases grandilocuentes, etcétera, pero trabajando en la diplomacia sigilosa, de apertura, etcétera, creo que podemos llegar a un buen puerto. Pero te voy a contar una anécdota, Rodrigo. ¿Ya? Cuando me tocaba ser subsecretario, yo estaba a cargo del Chile Crece Contigo, y las partidas presupuestarias de la zona norte siempre nos quedaban cortas porque no teníamos indicadores de saber cuántas personas, cuántos niños iban a nacer en esos hospitales. Y por eso que hasta por un tema presupuestario no es menor tener regularizado esta población. Y como bien decía mi colega, tenemos índices de natalidad que van a la baja. Por tanto, creo yo que
el error que ha tenido el mundo, el cual yo represento, la socialdemocracia, el socialismo democrático, creo yo que tenemos que empezar a configurar una discusión en términos de lo positivo de ciertos ámbitos, no solo de lo negativo. Y ahí yo creo que quien lleva la batuta es el gobierno, ha sido débil comunicacionalmente en esa área. Cuando tenemos un índice de natalidad que va a la baja, necesitamos más población que pueda ser motor de desarrollo. Y de esa perspectiva creo yo que también hay que cambiar discursos, generar incentivos, y por ejemplo aquí tampoco se ha generado un incentivo a la traída de cerebro latinoamericano y darles condiciones para que vengan a desarrollar. Tampoco tenemos incentivos, mira, incentivo económico al gran empresariado que tiene que irse a sus países y que venga a invertir a nuestro país. Entonces no es solo de los migrantes vulnerables, sino que aquí no hay una hoja de ruta en términos integrales, de que vengan intelectuales, de que vengan trabajadores, porque solo nos quedamos ahora, y por eso la CPC quiere que vengan trabajadores, porque son trabajadores de salario mínimo, ojo con eso. Y yo creo que el gobierno tiene que dar una vuelta de tuerca y decir hay que incentivar intelectuales, hay que incentivar la traída de empresarios, de inversión al país, ofrecer condiciones. Fíjate que otros países de Europa, si voy a poner un ejemplo, si tú tienes 1 millón, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares y los quieres invertir, te facilitan el ingreso en la medida en que esos recursos signifiquen dinamizar la economía del país que recibe. Eso yo no lo he escuchado en Chile nunca, y el discurso de la migración es solo y solo de vulnerabilidad y no de oportunidad. Para ir cerrando esta parte del panel, este bloque, Esteban, quedémonos también con esos apuntes que se hace por parte de Juan Eduardo en cuanto a estas oportunidades y que va muy de la mano también con lo que hemos conversado buena parte de este bloque en torno a la liviandad con que se toman particularmente los argumentos a la hora de hablar en pro, en favor o en contra de lo que es la migración y que tiene que ver con la integralidad que podría tener también una figura de migración en el país. Ahí hablaba de empresarios, ideas que surjan, también talentos que vengan de otros lugares de Latinoamérica y que puedan ser también una oportunidad de desarrollo acá en nuestro país. Una arista que, tal como decía Juan Eduardo, no se conversa, no se plantea. Sí, y de hecho, si uno fuese incluso a la historia misma de nuestro país, sí, es algo que el Estado chileno ha hecho. O sea, si uno piensa, por ejemplo, Andrés Bello. O sea, Andrés Bello, el gobierno chileno lo fue a buscar a Londres para traerlo acá y redactar el Código Civil, luego fundar la Universidad de Chile. O sea, es una situación que ha ocurrido, digamos. Una política que intente atraer talentos, que busque traer gente que busque una forma decisiva con su conocimiento, etcétera. Por eso también preocupa, y esto yo sé que es otro tema, pero a propósito de aquellas personas que estudian fuera de Chile, como Chile, y que estaban pidiéndose un tiempo no poder permanecer afuera y dedicarse a su carrera. Si el Estado chileno está invirtiendo en ellos, es lógico, ¿cierto?, que vuelva a retribuir los conocimientos que adquirieron fuera del país a nuestro país. Y eso también podríamos aplicarlo, ¿cierto?, a que Chile sea un país atractivo, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología. En general, los países pequeños, con recursos naturales, pero con pocos recursos naturales, si uno se comparase con, por ejemplo, Bolivia o Argentina, que tienen muchos más recursos naturales que nosotros, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, de alguna manera es lo que los posiciona. Uno piensa, por ejemplo, países del sur. Corea del Sur no es un país con grandes recursos naturales, pero sí con desarrollo científico. Lo mismo Israel. Israel es un país pequeño, con poca población, cuya, de alguna manera, gracia para su desarrollo ha sido justamente el desarrollo científico y la innovación. Entonces ahí también hay una falta de visión de país, digamos, de alguna manera del modelo de desarrollo, que siempre ha sido de alguna manera de gran extracción de recursos naturales, pero cómo también ponemos el foco en otros ámbitos donde la migración, ¿cierto?, puede ser muy relevante, ¿cierto? Y también de alguna manera pasar de un discurso que tiene que ver más bien cómo expulsamos migrantes a cómo de alguna manera pensamos el país del mañana, y que por lo tanto vemos cómo integramos población, ¿cierto?, de otras partes del mundo, y aquellos que ya están también le encontramos un espacio, digamos, en el país a quienes quieran aportar, y quienes no lo quieran, bueno, tendremos que tener una política quizás más dura de la que tenemos hoy, y expulsarlos, sancionarlos como corresponda, para también ordenar, y que también la población chilena se sienta que el Estado está haciéndose cargo del problema, y no como hoy día, que de alguna manera simplemente desorden absoluto, como lo que vimos, ¿cierto?, con esta regularización acotada del ministro Cordero.
Ya son las 9:41, de regreso con ustedes con nuestro panel del día de hoy, junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata y presidente además del directorio de la Fundación Socialdemócrata. Cambiamos de tema, nos quedamos particularmente con lo que ha ocurrido en torno a elementos del sistema electoral, y particularmente lo que la tercera ha nombrado como fast track a la multa por no votar. Esto porque senadores, y uso palabras de la tercera, madrugan al gobierno y aceleran reformas que obliga a chilenos y también a extranjeros. Una iniciativa de autoría de los senadores Manuel José Osandón, Matías Walker, Jimena Rincón y Luz Ebensperger, que considera una sanción de 0,5 a 5 UTM, desde 32.000 a 325.000 pesos aproximadamente. Esto se dio particularmente en la sesión del 4 de diciembre en la Comisión de Gobierno del Senado, donde efectivamente se aprobó esta iniciativa. Particularmente importante ir revisando también algunos de los alcances que tiene. Ya mencionábamos algunos de ellos, pero ya lo decíamos, ahí está esta sanción de 0,5 a 5 UTM, y además en lo que tiene que ver con el voto a extranjeros, también ahí hay una jugada que de seguro va a estar generando molestia en el Ejecutivo. A petición de la senadora Ebensperger, la multa propuesta por la Comisión se aplicaría a los electores que no voten. Recordemos que había una propuesta que se llevó adelante finalmente con motivo de las últimas elecciones, una propuesta que venía del Ejecutivo, que si bien en el articulado hablaba de electores, en el mensaje que define el espíritu del texto se proponía que la sanción fuese dirigida a ciudadanos. Hoy se establece y se explicita electores, temas que de seguro van a estar generando cierta desazón en el Ejecutivo, y que quiero también entrar a conversar con ustedes. Esteban, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito también cómo ves esta jugada que se ha hecho en el Parlamento y que obviamente va un poquito a contrapelo de lo que ha sido la posición del Ejecutivo. Sí, a ver, me parece que del todo fundamentalmente, si queremos que el voto sea, o si se quiere, ¿cierto?, en el sistema político, que el voto sea obligatorio, el hecho de que existan multas o algún tipo de sanción asociada a esto es lo que hace de alguna manera realidad, ¿no?, la obligatoriedad, porque si no simplemente es como una especie de deber moral consagrado por ley o algo así. Por lo tanto, eso es muy importante. Ahora, más allá del monto de la multa, si dice elector o ciudadano, es que las multas sean reales, porque al final del día también, si es que estas multas uno no va a votar y no se le aplican a las personas, se da la sensación de que de alguna manera prefiero quizás correr el riesgo, no votar y ser sancionado, porque eventualmente la multa nunca va a ser ejecutada, y por lo tanto la ciudadanía no va a sentir que esto sea una real obligación. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, también yo creo que, o me parece razonable, a propósito de este debate, ir revisando también cómo abordamos el tema de la obligatoriedad del voto, porque si uno se va también al derecho que tienen aquellas personas que al menos yo considero una postura legítima, la abstención, hoy día esa opción no existe, porque estamos en un sistema de alguna de inscripción obligatoria, voto obligatorio. Por lo tanto, no hay ninguna persona que pueda de alguna manera tener su derecho de no participar o de no votar en una elección determinada. Por lo tanto, esto yo creo que también debiésemos considerar en el debate. Y tercero, también es importante que, bueno, a propósito de este tipo de reformas, estamos abordando también otro tipo de cuestiones que tienen nuestro sistema político, ¿cierto?, un tanto trabado, un tanto en el centro del debate, como algo que no funciona, ¿cierto? Eventualmente, eso sí, me parece que es importante abordar esta discusión con cierta, quizás, normativa transitoria, intentando evitar ciertos partidos que se han involucrado directamente hoy día, por ejemplo, con estas normas de y cosas así, voten en contra, pero me parece del todo importante que avancemos en términos de, al menos en el aspecto obligatorio, de reforzar la fuerza de que la sanción exista, que sea real, más allá del monto, ¿cierto? Son, no sé, la nota del monto, ¿cierto?, de UTM, de alguna manera el umbral de sanción, sino que esto sea real, cosa que efectivamente se sienta que es obligatorio y que la gente siga participando.
Juan Eduardo, también te escucho a ti para que me cuentes un poquito cómo ves la característica que ha tomado este debate y particularmente la iniciativa que han tomado estos senadores. Ahí también dejando un poco más claro lo que en algún momento previo a la última elección que tuvimos había quedado también algo difuso. Están también el tema de las sanciones, que recién también lo establecía Esteban en su reflexión. Sí, ahí yo creo, comparto tu frase, el gobierno nuevamente se queda dormido. Cuando se había generado esta discusión a mediados de año, ojo, si esta discusión no es nueva, Sí. de obligatorio, voluntariedad, ciudadanía, etcétera, hubo conversaciones de parlamentarios oficialistas, me acuerdo que estaba el diputado Jaime Araya liderándolo, etcétera, con Álvaro Lizal del Ejecutivo, de que posterior a esta elección municipal, el Ejecutivo iba a mandar una iniciativa para regularizar esto. ¿Qué es lo que pasó? Nuevamente no la mandó y tenemos parlamentarios ligados a un mundo más de la derecha que presentan esta moción. Y esto no es casualidad, porque está en el inconsciente colectivo, porque las cifras no son tan claras en esto, que los inmigrantes votarían derecha en Chile y por eso es importante asegurar este voto, si lo podremos interpretar. Y el tema ciudadano y elector no es algo menor, porque si tú en la moción anterior a los ciudadanos, a los que tenían carta nacional, chileno, etcétera, carnet de identidad, se le aplicaba la multa y al solo el elector y no ciudadano no. Lo que hace la senadora Sperger, lo que hace es que todos los migrantes, aunque no ciudadanos, electores, van a tener sanción para obligarlos con esta subjetividad de que ellos votarían a su propio sector. Pero más allá de eso, creo yo que el debate debe ser más de fondo. ¿Qué significa los años para obtener la ciudadanía en un país? Lo segundo, el tema de la sanción, yo me remitiría a la discusión, a lo que existía en la Constitución antes de los 70, donde el no votar no solo era una sanción económica, sino que también tenía que ver con dificultades para generar trámites en el Estado, volviendo a la discusión de derechos y deberes. O sea, tú, Rodrigo, quieres ir a sacar el carnet de conducir, pero no votaste, bueno, vas a tener una dificultad. Por tanto, tu deber es ir a votar y si quieres ejercer beneficios asociados a ser ciudadano, etcétera, debes cumplir con tus deberes, tus obligaciones para, en definitiva, poder tener algún tipo, no de beneficios, sino que de facilidades a los trámites en el Estado. Y en ese sentido, perdón, Juan Eduardo, y el tema de la abstención al que aludía también Esteban, que hay sectores de la población que efectivamente apuntan a abstenerse. No, claro, y esa es la discusión que yo creo que lamentablemente no se va a profundizar, Esteban, te lo digo con mucha sinceridad, principalmente porque llegamos a niveles de abstención tales que ya no era una posición política la abstención, sino que era más bien una no participación, tenía otro cariz. Porque yo voy por el lado que dice Esteban, que tenía una posición política la abstención, pero los estudios han indicado que la alta abstención de las últimas elecciones antes de no tenían una connotación de mirada política, sino que tenían otro tipo de connotaciones. Y en este sentido creo yo que la discusión de fortalecer la democracia también viene de la mano de tener una mirada mucho más amplia por parte de nuestro Parlamento en términos de no buscar la ganada corta, sino que buscar la ganada real, que es cómo se fortalece el democrático. A mí me gusta la idea de que, porque el tema monetario, a los que estamos en este panel, que creo yo que somos favorecidos del sistema, este 30% más rico de Chile, pagar 35 lucas por no ir, bueno, yo agarro el auto y me voy a la playa con mi familia y pago las 35 lucas, pero a una población vulnerable, 35.000 pesos es bastante, estamos hablando que es casi el 15, el 18% de su salario. Entonces, en ese sentido creo que una mixtura en términos no solo de lo económico, sino que también en términos de sanciones asociadas a la realización de trámites, etcétera. Pero esta lógica del ciudadano elector tiene esa dinámica, que todos los migrantes que son electores que vayan a votar obligadamente porque van a ir a apoyar supuestamente a cierto sector político del país. Yo lamento nuevamente que esta discusión se haya dado de esa índole y que el Ejecutivo no haya puesto sus puntos sobre la IE, haya puesto su mirada política para discutirla y nuevamente nos veía dormido y ahora hay que intentar arreglar sobre la marcha una mirada que ya se está imponiendo.
Bueno, ahí teníamos varios puntos, Esteban, en torno a también a estos elementos que efectivamente desincentiven el no votar. Ahí recordaba también elementos que estaban previos al año 1970, en cuanto a también en lo que tiene que ver con algunos trámites, que efectivamente tenga dificultades para realizar esos trámites que no vote, en fin, elementos que también es bien importante más allá de lo estrictamente multa. ¿Cómo ves también ese aspecto y otras partes de las reflexiones que hacía Juan Eduardo? Ahí también aludió a lo que tú planteabas en torno a la abstención. Sí, no, efectivamente, o sea, la posición de la abstención, yo entiendo que en Chile de una posición política a simplemente ser una desafección con que no me interesa, digamos, todo lo que ocurre y tener un porcentaje tan grande de la población no participando es un problema. O sea, desde el punto de vista también de la responsabilidad de la elección que uno toma al votar y que lo hemos visto en las elecciones con mayor participación. Yo también quiero hacer un apunte respecto de cuando se amplían, en este caso, las obligaciones a ciertos grupos, o incluso los derechos, a ciertos grupos porque creemos que van a votar a favor de una determinada posición. Es el caso, por ejemplo, del voto femenino, que al final sale con el voto del Partido Conservador, justamente los conservadores pensaban que las mujeres iban a votar como les decía el sacerdote. Entonces también hay elementos, no es primera vez, digamos, que este tipo de elementos juegan algún tipo de rol. Y respecto de diversificar la sanción, a mí me parece una buena medida. Pensemos, por ejemplo, que ya se hace algo así, ¿no?, con los deudores de pensión de alimentos, ¿cierto?, que tienen ciertas restricciones a propósito si es que no están al día. Por ejemplo, uno podría pensar también en coordinaciones, en casos más principalmente de hombres, pero también de mujeres, ¿no?, de acceso al estadio, digamos, que Estadio Seguro también tenga, de alguna manera, que aquellas personas que no cumplen con su versículo no puedan acceder a cierto tipo de espectáculos. Entonces, yo creo que ahí también hay que repensarlo, en eso estoy de acuerdo con Juan Eduardo, de pensar que no solamente la sanción económica es lo que podría movilizar, sino que quizá otro tipo de medidas menos dañinas también para la población más vulnerable, pero que también de alguna manera cumplen el objetivo de incentivar el voto de la población, que sería fundamental también de debatir hoy. Juan Eduardo, ahí estaba levantando la mano. Sí, no, bien breve, complementar, y tú lo señalaste, Rodrigo. Vamos a ver si los juzgados de policía local hacen su acción y cobran las multas de la última elección municipal, porque si de aquí a la próxima elección no han cobrado ninguna multa, créeme que en la práctica nadie va a ir a votar porque sabe que no hay una sanción real. Y ahí hay que preguntarse, ¿esto va bien, va mal? Estamos hablando que es más de 1 millón y tanto de personas que debería cobrársele una multa. Entonces, hay que ver que esto también, la señal sea clara en los próximos meses para que el sistema vaya funcionando con datos objetivos, que el elector que no va a votar, que hay una sanción de por medio que se le va a cobrar la sanción. Pero vuelvo al tema, yo creo que esta discusión es más allá si este voto o no me sirve o no me sirve, sino que es cómo fortalecemos el sistema democrático y detrás de esto está obviamente la reforma del sistema político. Y vuelvo a señalar, nos estamos quedando dormidos, el oficialismo atrasado en el tema, en un tema, se atrasó en este otro tema de las sanciones y nos va a llegar de sopetón, porque ya también lo está imponiendo el parlamentarismo de facto, la mirada con respecto a la reforma del sistema político. Yo echo de menos un ejecutivo mucho más empoderado, que ponga hojas de ruta, gusten o no gusten, pero que dé una mirada y que no se haga cargo de un prediseño que viene de otro lado. Yo elegí un gobierno para gobernar. Sí, un tema no menor y ya para ir cerrando, bien breve, ir cerrando estas ideas, ahí Esteban, Juan Eduardo nos habla de esta suerte de parlamentarismo de facto y que de alguna manera en algunas iniciativas clave, como tiene que ver con sistema político ahora, con el tema de lo que va de la mano en el ámbito electoral de las multas, para quienes nos vayan a votar, también nos da cuenta de que efectivamente hay cierta reactividad en torno a ciertas temáticas a propósito de lo que digan o hagan algunos parlamentarios. Sí, respecto al sistema político es más que evidente, o sea, no tenía una reflexión más profunda respecto incluso si es que estamos o no en un parlamentarismo de facto, pero ya hemos vivido de alguna manera en un país en el cual vivimos en un presidencialismo con un gobierno con un Congreso fragmentado, lo que evidentemente le quita, lo dota de representatividad, le resta mucha gobernabilidad. Entonces hay una discusión que no se ha dado y que tampoco se está dando, porque al final del día uno cuando ve las propuestas o las iniciativas en la materia tienen que ver más bien con ajustes menores, con ciertas medidas que buscan no
por ejemplo, reducir la presencia de partidos pequeños, con baja representación, que buscan, por ejemplo, evitar que una persona que es electa por un partido pueda, si renuncia, siga haciendo el cargo. Entra otra discusión de quién es el cargo, del partido o del parlamentario, o sea, por quiénes votaron las personas. Entonces, ese tipo de discusiones también hay una, quizás hecha en falta. Probablemente el próximo año no es el mejor año porque en discusiones electorales, ¿cierto?, los incumbentes, ¿cierto?, siempre se van a poner a la defensiva porque aquellos que se vean afectados por este tipo de reformas, pero es una discusión que tenemos que dar. O sea, aquí claramente hay un problema, claramente hay cosas que están funcionando bien en la coordinación fundamental en nuestro sistema, que tiene que ver la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Por lo tanto, eso es una discusión que como país no podemos evitar más y que tenemos que en algún momento, ¿cierto?, abordar con altura de miras y con una mirada más de largo plazo para el funcionamiento del sistema. Juan Eduardo, también para cerrar el panel. No, primero agradecer estos espacios a Radio USACH que nos da y nos permite a otros actores aparecer en este tipo de conversación, refrescar la mirada, agradecer a Esteban su presencia y su mirada, que la comparto en gran medida. Y yo creo que estamos en una etapa en donde necesitamos discutir, redefinir muchas cosas. Y eso se logra con diálogo, con conversación. Y estos dos temas, el tema migrante es un tema que nos va a acompañar en los próximos 10, 20 años, si no es más. Y desde esa perspectiva, generar una hoja de ruta con grandes acuerdos, creo que es la gran solución. La ciudadanía ya lo demostró en la última elección. Las miradas más extremas ya no tienen cabida y por tanto es el rol del diálogo, de buscar cómo retomamos esta senda de crecimiento, de apertura, de acuerdo y del mejor vivir en nuestro país. Así que gracias por el espacio. Ahí estaba entonces Juan Eduardo Faúndez, Esteban Montaner, quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo, nos reencontramos pronto. Chao, gracias.